Gloria a Dios. Buenos días para todos, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén, una vez más, donde nos reunimos un domingo más a alabar al Señor en su día. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a comenzar a alabar al Señor diciendo que esta mañana Él moverá su mano. Amén. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano, Señor, tu mano. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano de bendición. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano, Señor, tu mano. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano de bendición. Y desde el cielo descenderás con poder y gloria, me tocarás. Y desde el cielo descenderá con poder y gloria, Él me tocará. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano, Señor, tu mano. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano de bendición. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano, Señor, tu mano. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano de bendición. Y desde el cielo descenderás con poder y gloria, me tocará. Y desde el cielo descenderá con poder y gloria, Él me tocará. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra y tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tengo a Jesucristo dentro de mi ser. Tengo a Jesucristo dentro de mi ser. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta hacia arriba, lo llevo dentro. Le alabo todo momento, con canto, con danzas, con instrumentos. Como río de agua viva que salta hacia arriba, lo llevo dentro. Le alabo todo momento, con canto, con danzas, con instrumentos. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Gloria a Dios. Vamos a orar, levante sus manos y oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, aleluya, por estar aquí en tu casa, para recibir tu palabra, tu bendición y tu poder. Rogamos en el nombre de Jesús que toda fuerza en los aires sea desechada y quitada de este lugar. Tu bendición, Señor, tu gloria descienda con poder. Nos ponemos en tus manos y desde ya te agradecemos porque estamos recibiendo tu bendición y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios a su nombre. Gloria. Tomen asiento, muy amados. Vamos entonces a seguir con el tema del tabernáculo. ¿Recuerdan, hermanos? Bueno, habíamos estado mirando y ya estuvimos hablando y explicando las paredes del tabernáculo. ¿Recuerdan? Eran tablas de madera recubiertas de oro, con 5 metros de alto y 1,5 metros de ancho, encastradas, ¿cierto? Pero tenían que estar sujetas. Para ello, se hacían anillos de oro, ¿no es verdad? Y en forma transversal pasaban unas barras también, todo recubierto en oro, que le daba esa firmeza, ¿correcto? Eran 4 y una de ellas pasaba por en medio, era invisible, y estuvimos hablando en cuanto a esto en gran manera. Creo que nos quedó claro. Amén. Ahora, estamos mirando las paredes, por cierto, en el nombre de Jesús, ¿no? Ahora, ¿cómo
se sostenían esas paredes. La cubierta era liviana, ¿no es verdad? Era justamente de cubiertas que vamos a ver más adelante. No había un techo rígido, por cierto. Recuerden que tenían que desmontarse y armarse. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿dónde estaban apoyadas y qué fundamento había para sostener esta casa de oro, esta casa de vida? Gloria a Dios. Quizá un hermano pueda apagar acá esto. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver hoy el fundamento. Cuando hay un edificio sabemos, aunque no lo vemos, que hay una cimentación, ¿no es verdad? Donde se apoya un edificio. ¿Dónde se apoyaba y cuál era el cimiento de esta casa de vida, esta casa de oro? La casa de Dios. Para ello vamos a ir a la Biblia. Y qué interesante es esto, hermanos. Les ruego que presten mucha atención. No se distraigan. Vamos a ver en Éxodo 26, del versículo 19 al 25. Y allí vemos las directivas que Dios da a Moisés, que fue el instrumento para justamente construir esta casa. Vamos a leer Éxodo 26, verso 19. Y allí vamos a encontrar. Éxodo 26, 19 dice así. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata. Amén. Bueno, hasta allí es suficiente para entenderlo esto. Entonces, ¿cuál era la cimentación? ¿Qué era lo que sostenían esas paredes? Eran unas basas de plata de 40 kilos cada una. Las tablas tenían 1,5 metros de ancho y tenían 2 espigas abajo. Las basas de plata tenían un agujero donde calzaba, entraba esas espigas y entonces la tabla quedaba firme. ¿Lo vamos entendiendo? No olvidemos que eso había que desmontarlo. Muy bien. Entonces había 2 basas de plata para cada tabla, Ahora, ¿dónde surgió o dónde se encontró o dónde se proveyó esa plata? Vamos a leer Éxodo 30. Éxodo 30 del verso 11 al 16. Entonces, Éxodo capítulo 30, verso 11 al 16. Vamos a leer allí atentamente. Y leemos. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová, atención esto, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 egueras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Vemos un subtítulo allí que dice el dinero del rescate. Qué cosa interesante y curiosa, porque todos sabemos nosotros que Israel estuvo cautivo, ¿la verdad? Y Dios lo liberó a través, usando a Moisés como instrumento humano y demás. Ahora, cuando ellos salen, y esto lo estuvimos hablando, del cautiverio, no salieron con las manos vacías. Los egipcios les dieron plata, oro, vestidos, querían que se fueran, ¿no es verdad? Ya lo hablamos. Y
tenían ellos plata. Entonces se establece que se pague o se dé al tabernáculo medio ciclo de plata por israelita, de 20 años hacia arriba. Tanto el pobre como el rico. Tenía que pagar lo mismo. Esto es algo interesante, ¿no? Porque dice el pago del rescate, era algo simbólico. Dios los rescató, los libró de la mano opresora. Y en simbolismo ellos pagaban el precio del rescate, que era medio ciclo de plata. En aquellos tiempos estaba el talento de plata, que eran 36 kilos. Cuando ustedes leen en la Biblia un talento de plata, eran 36 kilos. Para las basas, cada uno tenía que pesar 40 kilos. Y eran 2 basas por cada tabla. O sea que cada tabla tenía un fundamento de 80 kilos de plata. Bastante, ¿no? Ahora, un ciclo era 11.4 gramos de plata. Escuche bien. Pero medio ciclo, que era lo que tenían que pagar simbólicamente por el rescate, era 5 gramos punto 70 cada israelita. Entonces se pagó el precio del rescate con plata. A través de toda la Biblia nosotros vemos la plata usada como medio de pago. Con 20 piezas de plata Abraham pagó un campo. José, aquel hombre de Dios, ¿recuerdan? ¿Sí? Fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata a aquella caravana que iba a Egipto. Nuestro Señor Jesús, Judas lo vendió por 30 piezas de plata. De manera que esta forma de dinero, la plata, lo vemos en toda la Biblia. Hasta el día de hoy. Hay idiomas como el hebreo, francés, el español, que aún para referirse al dinero también se le dice plata. Nosotros los uruguayos decimos, ¿no? ¿Cuánta plata tenés? ¿Cuánta plata te salió? En realidad pagamos con pesos, pero hablamos de plata. Entonces vemos que justamente la plata está simbolizando el dinero. Más allá que la plata existe y tiene su valor y demás. Pero nadie va con plata en el bolsillo, va con dinero. Pero decimos plata. Ahora, aquí ¿qué es lo que encontramos nosotros? Que el fundamento donde se apoyaba esa casa de Dios era la plata del rescate. Esto es muy significativo, muy importante, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque esa casa de Dios que estamos hablando, y ya lo estuvimos explicando en las clases pasadas, habla también del creyente. Cada tabla era un creyente. Todos juntos formamos la casa de Dios. Allí habitaba Dios. ¿Dónde habita Dios ahora? Lo dijimos, en cada uno de los creyentes. Somos templo del Espíritu Santo. De manera que nosotros, usted y yo, ¿qué somos? Justamente la casa de Dios. ¿Y dónde apoyamos nuestro fundamento? ¿Cuál es el fundamento del creyente? ¿Cuál es la base de su salvación? También, sí, Cristo. Vemos a Cristo en todo el tabernáculo, dijimos. ¿No es verdad? Es Cristo. Pero ¿qué vemos? Vemos cuando Él paga el rescate por nosotros. Cristo pagó el rescate por nosotros. Hubo un precio para que nosotros fuéramos salvos y libres. ¿Correcto? Gloria a Dios. Por cierto que sí. Y esto lo encontramos nosotros, hermanos, cuando lo vemos en Primera de Pedro, búsquelo, Primera de Pedro, gloria a Jesús, en el capítulo 1 y verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 18. Gloria a Jesús. Ahí está. Bendito Jehová.
¿Encontraron, hermanos? Dice, sabiendo, Pedro le está escribiendo a los creyentes, sabiendo que fuiste rescatados. Aquí se usa la palabra rescate en relación a nuestra salvación. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y aquí vemos la diferencia, ¿no? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera entonces, hermanos, escuchen bien, que el precio, ¿no es verdad?, de nuestro rescate, los creyentes, no es oro o plata, sino la sangre preciosa de Jesús. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de rescate, es porque ciertamente alguien ha sido tomado, secuestrado. En la antigüedad, reyes, príncipes, personas que estaban, eran importantes, eran tomados presos o cautivos, ¿no? Muchas veces no los ejecutaban. Escuchen, hermanos, atiendan. No los ejecutaban. ¿Qué hacían? Pedían rescate. Y muchas veces los pueblos juntaban dinero y pagaban el rescate y allá traían, ¿no?, a esa persona tan importante y demás. Muy bien. ¿Qué pasó con nuestros primeros padres? Adán, Eva. Ya lo sabemos, ¿no es verdad? Caen de la gracia de Dios, entra el pecado. Pero también, en cierta forma, el hombre, la humanidad, fue secuestrada ¿por quién? Por el mismo diablo. Por el mismo diablo. Fue retenido. Por algo la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Enseña claramente que aquel que no está en Cristo está bajo el dominio de las tinieblas. ¿No es verdad que sí? Quiere decir que entonces hay alguien que ha sido secuestrado, también una consecuencia de aquella caída. ¿Qué pasa cuando alguien se convierte a Cristo? ¿Qué pasa cuando alguien recibe a Cristo? ¿Qué pasa en ese momento, mis hermanos? ¿Es libre? ¿Es libre o no es libre? Ahora, ¿es libre de qué? Primero de sus pecados porque el Señor lo limpia. Muy bien. Pero también es libre de aquel que lo tenía que oprimido, secuestrado. Y Satanás, que lo secuestró, cuando alguien cree en Jesús y es limpio con la sangre de Jesús, lo tiene que dejar ir. No lo puede retener. Qué interesante esto, ¿no? Entonces, el fundamento, la plata donde descansaba esa casa, habla del rescate. ¿Dónde se basa nuestra paz interior y eterna? ¿Dónde se basa nuestra fe en salvación? Justamente en el sacrificio de Cristo, en la sangre derramada en la cruz de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Gloria a Dios. Amén. Claro que sí. Nuestra salvación no estamos descansando en las obras, ni en promesas que hagamos, ni en dinero que demos. Dios nos bendice y nos salva por amor, en misericordia. Cuando vemos, a veces, desgraciadamente, enseñanzas y doctrinas falsas que hablan y dicen, ¿no?, de que hay que comprar los favores de Dios. Y entonces hay que hacer esto, dar lo otro, dar dinero para que Dios nos bendiga. Todo eso ciertamente es incorrecto, no es bíblico, no es de Dios. Dios nos salva gratuitamente. Amén. Gloria a Dios. Después de ser redimidos y salvados, ¿no es verdad? Después que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sin lugar a dudas que esa fe salvadora, esa fe que nos ha renovado, nos ha transformado, nos llevará a que también hagamos obras. Pero no vamos a hacer obras para salvarnos. La obra la hizo Cristo. Pero salvados,
¿no es verdad? Esa fe nos va a llevar a hacer obras para la gloria de Dios. Obras que Dios ya preparó de antemano para cada uno de nosotros. Obras que glorifiquen el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Qué interesante entonces son esas basas de plata. Gloria a Dios. Y eso le daba la solidez a esas paredes para que de esa forma estuvieran firmes. Gloria a Jesús. También vamos a mirar ahora, el tiempo no es mucho, pero vamos a aprovecharlo, sobre algo que estaba escuchen bien, sobre el tabernáculo. Algo muy singular. Y era una columna de nube. Quizás podemos ponerlo. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos una vista, hermanos, de todo el tabernáculo, ¿no es verdad? El atrio, todo. Y esa columna de nube. Si ustedes observan, van a ver que estaba en la parte posterior del tabernáculo, no a la entrada, sino al final. ¿Qué había en la parte final del tabernáculo? El lugar santísimo. ¿Recuerdan? Se entraba al tabernáculo, al lugar llamado santo. Después había un velo que oficiaba como una pared, dirían, pero era un velo que lo vamos a estudiar. Y luego estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y ahí, en ese lugar, que tenía una medida de 5 metros por 5, ahí es donde estaba la presencia de Dios, donde nadie podía entrar. Solo una vez al año, el sumo sacerdote, lo vamos a estudiar luego. Y no con las manos vacías, sino con sangre, para derramar en el propiciatorio por sus pecados y los del pueblo. Gloria a Dios. Y esto ya lo estuvimos viendo. Entonces, esa columna que ustedes ven allí, estaba o reposaba sobre el lugar santísimo, a vista de todo el pueblo. No olvidemos de que el tabernáculo se levantaba en el centro mismo de todo el campamento israelita. Lo estuvimos mirando. De manera que nadie podía dejar de ver, por cierto, tanto el tabernáculo como esa columna. ¿Qué significaba esa nube, esa columna de nube? Era una nube. Y luego bajaba una columna sobre el lugar santísimo. Eso marcaba la presencia de Dios. Cuando la columna estaba allí, estaba hablando que la presencia de Dios estaba allí. Una vez alguien me dijo, pastor, dice, el lugar santísimo, yo no entiendo, dice, ¿por qué? Y cuando desarmaban el tabernáculo, dice, nadie podía entrar, porque el que entraba moría irremisiblemente. Dice, entonces, ¿cómo puede ser esto? Claro, no está mal el razonamiento, pero eso ocurre cuando ignoramos cómo Dios estableció la manera, tanto de armar como de desarmar el tabernáculo. Cuando estaba la nube de la presencia, estaba la presencia de Dios. Pero cuando esa nube se levantaba, esa columna se levantaba, significaba que ya la presencia no estaba allí. La presencia de Dios está en todo lugar, pero no estaba especialmente allí. Entonces se podía entrar, y no cualquiera, recuerde, los levitas, y echaban mano a ese trabajo. Lo vamos a leer en Éxodo número 40. Ahora Éxodo número 40. Gloria a Dios, muy bien la clase atenta, felicitación. Tiene que ser así. Éxodo número 40, el último capítulo del libro de Éxodo. Vamos a leer a partir del verso 33. Gloria a Dios. Éxodo número 40, verso 33. Dice así, ¿encontramos? Finalmente, atención a esta palabra, finalmente erigió el atrio del alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Esto qué significa? Nos está dando testimonio que se terminó la obra, el tabernáculo ya estaba pronto, todos los detalles, estaba todo. Y en el verso 34 nos dice, entonces, no antes, mire el verso 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión
y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ahora, atención ahora, así vamos a entender. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, lo que ya estuve hablando. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, atención ahora, y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Qué maravilla, ¿no? Cómo Dios cuidó y proveyó hasta el último detalle aquel pueblo suyo, Israel liberado, que iba a atravesar el desierto. No era cualquier lugar. Y vemos cómo aquí nos detalla que cuando se terminó todo el tabernáculo, recién ahí entonces, Dios marcó su presencia a través de esa columna de nube. Y una nube cubrió el tabernáculo y el campamento. Y de noche, esa columna se convertía en una columna de fuego. Y aquí hay algo para reflexionar, es cómo Dios cuidaba a ese pueblo. Porque en el desierto de día el calor, sabemos, es impresionante. Pero ellos, ¿qué tenían? Una nube. Como que el Señor les puso una sombrilla, ¿no? De protección. Pero justamente en el desierto allí, en ese desierto, por distintos fenómenos climáticos, en la noche la temperatura baja y baja mucho. Es un cambio brutal. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le puso una estufa, una columna de fuego. ¿Vio? De día eran cuidados del sol y de noche del frío. Dios le daba cada mañana el maná. Una roca le seguía que le daba el agua, que figura de Cristo, y le enviaba codornices. Vemos cómo Dios lo sostuvo. La ropa y el calzado de ellos nunca se gastó. Esto es una gran observación para nosotros los cristianos de este tiempo. Dios nos cuida y nos provee. Usted nunca duda de la provisión de Dios, porque si Dios proveyó a Israel de aquel tiempo, nos va a proveer hoy. A veces ocurre que creemos firmemente lo que Dios hizo en aquel tiempo y a veces flaqueamos y dudamos de que nos pueda de pronto dar el pan de cada día. ¿La verdad? Por eso San Pablo decía, Dios, yo estoy acostumbrado a todo, decía, estar en abundancia y estar en escasez, pero siempre lo que yo necesitaba lo tenía. Usted sea fiel a Dios, ¿no es verdad? Que Dios va a ser fiel a usted. Y no escaseará ni la harina ni el aceite, como le dijo Dios a través del profeta a aquella mujer. Quizá pasemos algún momento difícil, sí, pero Dios quizás ahí nos dé alguna lección para enseñarnos y mostrarnos su gracia, su grandeza y su amor. Gloria a Dios. Qué interesante esto, hermanos. Entonces vemos cómo Dios les cuidaba, pero también les guiaba. Les guiaba. Ya estamos casi en hora. Dice de que la señal para el pueblo moverse era justamente cuando la nube se levantaba, se movía. ¿Qué hacían ellos? Levantaban el campamento y se movían. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. De manera que había una teocracia, o sea, Dios gobernaba, Dios guiaba. Sabemos que en el desierto no hay caminos, no los hay. Y el pueblo de Israel no conocía el camino, pero Dios los guiaba. Esto nos habla muy fuerte a nosotros, porque hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios y vamos por el desierto de este mundo, de esta vida, y no conocemos el camino. Si el camino al cielo lo conocemos, Cristo, pero el camino de la vida no. Usted no conoce qué pasará mañana, ni pasado, ni traspasado. Yo tampoco. Pero Dios conoce. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es muy sencillo, hermanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser guiados por Dios. Ser guiados por Dios. ¿Sabe?
nosotros como cristianos en alguna oportunidad quizás nos toque sufrir y pasar problemas, dificultades, es cierto, pero quizás también debemos de pensar y reconocer y meditar y tomar como algo muy importante y serio que en algunas oportunidades de nuestra vida cristiana, a través de este peregrinaje a la eternidad, al cielo, por el desierto de este mundo, muchas veces sufrimos tropezones, dolores de cabeza, porque no nos hemos dejado guiar por Dios. No hemos consultado y esperado la respuesta de Dios. No tenemos que hacer planes personales y egocéntricos. Ahora, Dios está con nosotros y en nosotros. Ahora tenemos que consultar a Dios. Tenemos que pedir a Dios qué hacer y cómo hacer. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Muchísimas cosas nos enseña y nos muestra qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Qué decisión tenemos que tomar y cuál la que no tenemos que tomar. De manera que en esas cosas, cuando conocemos la Biblia, no lo vamos a consultar a Dios, porque ya Dios nos habla. Pero a veces hay momentos que tenemos que tomar decisiones muy personales y muy circunstanciales en nuestras vidas. Y necesitamos que Dios nos guíe. Muchas veces tomamos decisiones y el camino según las emociones, lo que nos parece o la lógica. Y tenemos que consultar a Dios y dejar que Él nos guíe, que Él sea nuestra brújula, hermanos amados. Bendito sea Dios. Que Él sea el que nos guíe. ¿Qué dijo Jesús? ¿Conviene que yo me vaya? Conviene, porque mientras el Hijo de Dios estuvo en la persona de Jesús, estaba en un solo lugar, era hombre. Pero conviene que yo me vaya porque yo pediría al Padre, y Él os enviará el Consolador, que Él les guiará toda verdad, o sea, el Espíritu Santo. Y así fue. Jesús resucita, asciende al cielo, intercede y el Padre envía al Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. A los creyentes, a los que estaban esperando. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, una persona. Y tenemos que orar y dejar que el Espíritu nos guíe. Gloria a Dios. Nunca el Espíritu Santo nos va a guiar en contradicción a la Biblia. Cuidado. Nunca. Siempre nos va a orientar hacia la palabra de Dios, pero nos puede dar una palabra rema o personal o una guía personal. Especialmente aquellos que estamos, a todos, especialmente en las decisiones muy importantes de la vida, pero en todas las decisiones. Pero también aquellos que estamos en el ministerio, hemos sido llamados por Dios. Tenemos que orar y buscar que Dios nos guíe para entonces hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, hermanos, va a tropezar menos y nada. Pero el que cree en el Señor y todo, pero no consulta, va a tener dolor de cabeza. Y hermanos, con esto culmino, con este pensamiento, escuche bien, ¿está escuchando? Todos hemos sido llamados a ser siervos y siervas de Dios y trabajar para Dios. Hacer obras, trabajar para Dios. Y mucha gente trabaja para Dios y Dios los bendiga. Pero tenemos que aprender en la madurez espiritual y bíblica. El asunto no solo trabajar para Dios, sino trabajar con Dios. Y mire, esa palabra marca una gran diferencia entre el fracaso y la victoria, la tristeza o la alegría. Usted ore a Dios y haga planes con Dios. Trabaje con Dios. Si Dios se mueve, usted se mueve, si no, no se mueve. ¿Me entiende? Y eso lo tenemos que lograr a través de la oración, la comunión profunda con Dios. Y Dios nos va a hablar. De alguna manera y forma Dios le va a transmitir a usted su voluntad y el camino a seguir. Gloria a Jesús. A veces por la palabra, a veces por las circunstancias, a veces quizás por un siervo
y a veces también por la voz del Espíritu, que en lo profundo del alma nos habla. Yo he experimentado varias veces esa voz de Dios. Y he tratado de obedecerle y he encontrado la bendición. Por eso, hermanos, déjese guiar por Dios. Déjese guiar por Dios. Que entonces la victoria es segura. Trabajemos con Dios. Vamos a cantarle al Señor. Adelante los hermanos hoy, Sabrina, Gloria y Alex, que nos están bendiciendo. Vamos a cantar. ¿Qué vamos a cantar, hermano? Gloria, somos el pueblo de Dios. ¿Somos o no somos? ¿Son ustedes el pueblo de Dios? Un fuerte aplauso entonces al Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.